Bueno, lógica de funciones, práctico número 2. Vamos con la resolución del práctico número 2. Punto 1, la consigna dice: dada la siguiente fórmula, señalar cuáles corresponden a proposiciones y cuáles a funciones proposicionales. En este último caso, convertirlas en proposiciones. Bueno, recordamos que una función proposicional es aquella que tiene al menos un individuo indeterminado. Es decir, se ha sustituido la constante de individuo por una variable de individuo. Las variables de individuo se simbolizaban con X, Y, Z. Así que acá lo que tenemos que hacer es cuáles corresponden a proposiciones y cuáles a funciones proposicionales. Por ejemplo, en el caso número 1, ¿qué tipo es esto? ¿Qué tipo es esta forma proposicional? Si es una función o una proposición. En este caso, tengo un individuo indeterminado que no está además alcanzado por ningún cuantificador, porque la forma no está cuantificada. Por lo tanto, es una función proposicional. Función proposicional. En el punto B, tengo dos variables de individuos, pero están cuantificadas. El cuantificador, universal en este caso, alcanza tanto a X, a Y, y ahí porque están entre paréntesis. Por lo tanto, esta es una proposición. ¿Sí? En el punto C, tengo, punto C, a ver si lo puse bien, sí, tengo una variable, ¿sí?, que está libre, pero está alcanzada por el cuantificador. El cuantificador en este caso alcanza hasta la conectiva, es decir, hasta la disyunción inclusiva. Por lo tanto, en el punto C es una proposición. Si bien, repito, tengo una variable proposicional, X, está alcanzada por el cuantificador. Punto D. Tengo dos variables proposicionales, pero están alcanzadas por el cuantificador. Y este término que queda fuera de los paréntesis tiene una constante de individuo, por lo tanto también es una proposición. En el caso del punto E, es lo mismo que el caso anterior, pero acá tengo una variable libre, que es Y, no está alcanzada por el cuantificador, porque el cuantificador alcanza a estos dos términos que están encerrados entre paréntesis. Por lo tanto, esta es una función proposicional. Y para el último caso, también es una función proposicional porque tengo, en este caso, aparece dos veces la misma variable, pero tengo dos variables de individuos libres. Por lo tanto, es una función proposicional. En este último caso, convertirlas en proposición. ¿Cómo convertiríamos las funciones proposicionales, esta y esta, en proposición? Bueno, hay dos maneras. Una es sustituir la variable por una constante. Por ejemplo, acá por A. ¿Sí? Y la otra es cuantificarla, agregándole un cuantificador. Por ejemplo, si la cuantificamos con un cuantificador universal, me quedaría f de x, entonces g de a. Estas son las dos maneras de transformarla a la función proposicional en proposición. Acá tenemos otra función proposicional. ¿Cómo hacemos para transformarla en proposición? Sustituimos la variable por una constante, por a, por ejemplo, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra es que sea esta variable que está libre, sea alcanzada por un cuantificador. Si lo encerramos entre corchetes, el cuantificador también va a alcanzar a esta variable y que es libre. Y por lo tanto quedaría ligada y se transformaría en proposición. Y en el último caso lo mismo. Sustituimos las variables por constantes, x por a, x por b, ¿sí? O la cuantificamos. Por ejemplo, podemos cuantificar con un cuantificador existencial y me quedaría f de x
disyunción G de X. Y ahí la transformamos en proposición. Bien. ¿Cuántos minutos van acá? 5. El segundo punto dice, dadas las siguientes funciones proposicionales, transformarlas en proposición ligando las variables libres. O sea, para ligar las variables lo que tengo que hacer es utilizar los símbolos no lógicos auxiliares, paréntesis, corchetes y llaves, ¿sí? Entonces, ligando las variables. ¿Cómo las ligo acá? En el primer caso. Para ligar, en este caso, me haría falta cuantificarlas. Y las ligo f de x, g de b. Las ligo al cuantificador utilizando paréntesis. En este caso, ¿cómo hago para ligar la variable libre? Que es esta. Bueno, lo encierro entre corchetes. Por lo tanto, el cuantificador que liga las variables libres alcanza también a esta, que era la que estaba libre. En este caso, me queda esta variable que está libre, pero si yo la encierro entre paréntesis, ¿sí?, la transformo en proposición. Y lo mismo para este último caso. En este caso utilicé paréntesis, entonces ahora utilizo corchetes y el cuantificador alcanza a ambos términos. A los que están entre paréntesis, la que estaba libre queda ligada. Bien. Si nos queda tiempo por el borro, vamos a borrar acá por los minutos del video y vamos al punto 3. Punto número 3 del práctico 2, ejercicio A. El ejercicio A dice, Neruda es chileno, ¿sí? F de A, proposición simple. Proposición simple. Punto B, si el Sol es una estrella, la Tierra es un planeta. El Sol es una estrella, si el Sol es una estrella, entonces la Tierra es un planeta. Es una proposición compuesta. Ejercicio C. García Márquez fue un brillante escritor y un militante comprometido. García Márquez fue un brillante escritor y el mismo García Márquez, como dice, fue un militante comprometido. Proposición compuesta igual que la de arriba. Aparecen conectivas. ¿Sí? D. Pérez es presidente y Juárez es ministro. FDA, acá dice Pérez es presidente y, o sea, conjunción, Juárez, un nuevo individuo, es ministro, un nuevo predicado. Proposición también compuesta. Acá dicen A, B, C, D, E. Pablo y Hugo son senadores. Vamos a ponerlo así. Pablo es senador y Hugo es senador. Proposición compuesta. F. La F dice, Ruiz es político o militante. Ruiz, nombre propio, es político o militante. ¿Se puede ser político y militante a la vez? Sí, por lo tanto la disyunción es inclusiva entonces. G de A, nuevamente, proposición compuesta. Punto G. Dice, Gómez es contador, aunque Fernández no es abogado. Gómez es contador, aunque es la conjunción, ¿no? Y, pero, sin embargo, aunque, no obstante, son conjunciones. Esto está en la tablita, los usos de las lingüísticos de las conectivas. Gómez es contador, aunque Fernández no es abogado. Aunque Fernández no es abogado. F de A, no G de B. Proposición compuesta, aparece conectiva. Y el último punto H dice lo siguiente. López es contador y economista, pero no está matriculado. López es contador, acá dice, López es contador y el mismo López es economista. Pero, o sea, conjunción, no está matriculado.
no está matriculado. ¿Quién no está matriculado? El mismo López. Por lo tanto se repite la constante de individuo y voy a un nuevo predicado negado. FGH. Proposición compuesta. Bueno, gracias.